¿Cómo estamos, Julio? Muy bien, ¿Se levanta cansado? ¿Vasito de agua? Sí, por favor, gracias. Si nos acompaña con un vasito de agua por ahí para don Julio. Acabamos de venir del Mercado Grau. ¿Qué tal el ceviche? Extraordinario. Nos invitaron ceviche, pero también hemos tomado un juguito, Ya. un sanguchito. Y muy bien, y quería hacer un llamado justamente por eso. En nuestro recorrido por el país, nos hemos dado cuenta que uno de los mejores lugares para comer son los mercados. Los peruanos tenemos que volver a los mercados. En los mercados están nuestras tradiciones, nuestra cultura. No es cierto que en los mercados no haya higiene. Yo en todos los viajes que he tenido no me he enfermado de nada y he comido todo. Y yo creo que tenemos que también volcar la política ahí. Ahí hay dos cosas que usted también tocó en la campaña electoral, lo he escuchado en las últimas intervenciones que he visto también por internet. El tema del emprendimiento, ¿no es cierto? Y hay que buscar la asociatividad para mejorar los mercados. Pues en el caso, hablando de casos de mercados, acá tenemos un mercado que es el central, que es moderno en realidad, es el mejor mercado del Perú, así ha sido considerado. Pues tiene internet inalámbrico, pisos de losetas, cerámica blanca, ¿no? Que incluso mis caseras se quejaban, me decían, ay, blanco, a cada rato hay que limpiar. Cuando llegó Plaza Vea me decía, uy, blanco, bonito, me decía, ¿no? ¿Cómo cambia la mentalidad de la gente? Pero tenemos que ser competitivos. Grau y otros mercados tienen que entrar en esa modernización para brindar buen servicio, presentar bien sus productos. Y de esa manera se van a dar cuenta que va a haber más ganancias, la gente va a ir más y los va a visitar más en los mercados. Así es, pero el Estado debería de contribuir con un poquito. Yo creo que sí, el Estado casi más del 50% debe intervenir. El mercado, claro. son hasta los dueños del mercado, las municipalidades. Así es. Trabajar juntos, de la mano. En el Perú hay 3.000 mercados a nivel nacional y la mayoría de ellos carece de cosas básicas como por ejemplo baños, seguridad mínima, pisos. ¿No es cierto? Muchos de ellos tienen pisos de polvo, de tierra. Así es. Algún tipo de estacionamiento o facilidad. Cosas básicas que elevan sustancialmente el número de consumidores que vienen, de clientes que vienen. Ese salto, mira, basta con esos cambios y que los comerciantes vendan 20% más de lo que ya venden. Eso es un incremento sustancial en sus estilos de vida, en sus condiciones de vida. Y nosotros tenemos una propuesta como Partido Morado que la presentamos. ¿Trabajan ya en la campaña anterior? Así es, era el programa de mejoramiento de mercados de barrio, que consistía en convenios con las municipalidades para identificar aquellos mercados y qué necesitaban, ese tipo de cosas básicas. Por ejemplo, la habilitación también de los títulos, porque sabes que muchos mercados también tienen problemas de títulos. Lo construyó anteriormente el alcalde, lo dejó ahí, no lo saneó, nada. Así es, y eso significa regresar la política a la gente. Las personas no están tan interesadas en los temas estos de los pleitos y las luchas y los insultos en el Congreso, sino están más interesados en el día a día, en cómo van a salir adelante con sus familias. Si tú tuvieras un Estado que aportara así una intervención simple, sencilla, como la que te digo, la calidad de vida de las personas mejoraría sustancialmente. Empecemos por explicarle a nuestros oyentes y televidentes, estamos en la radio, en la televisión, también estamos llegando al puerto de Hilo con nuestra emisora ya, nos están escuchando ahí, explicándole a ellos qué es el Partido Morado, qué es lo que ustedes como colectivo están buscando en estos momentos, cuál es su ideario, qué es lo que buscan al ingresar en este plano político. El Partido Morado es un nuevo partido político. El 90% de los militantes morados nunca han estado en política. Es un nuevo partido que quiere darle al Perú una visión de país. Y esta visión significa que el país va a progresar, el Perú va a progresar, si es que priorizamos la inversión en el talento y las capacidades de nuestra gente. Todos los países en el mundo, Finlandia, Suecia, Francia, Alemania, Japón, Corea, etcétera, salen adelante porque invierten en las capacidades de su gente, porque su gente es más educada, porque su gente es más capacitada, porque su gente tiene más oportunidades para invertir en sí mismos, en sus mentes. Entonces en el Perú, de acuerdo a nuestra visión, en los últimos 200 años hemos estado más concentrados en los recursos naturales que en nuestra gente. Los recursos naturales son buenos, pero la única forma de aprovecharlos es que tengamos gente que los pueda aprovechar. Si tenemos los profesionales de nivel, si tenemos a los funcionarios honestos, si tenemos a los ingenieros, a los científicos, a los profesores de calidad, a los doctores, etcétera, el país se va arriba. El Perú es uno de los 10 países con mayor diversidad en el mundo, en el planeta. Si tú esa diversidad la combinas con talento, nadie nos para. Porque tantos países quisieran ser el Perú, porque no tienen los recursos para poder salir adelante. Nosotros sí los tenemos, pero necesitamos invertir en nuestras capacidades. Y por eso los morados no estamos de acuerdo con los extremismos, tanto de izquierda ni de derecha, que solo le hacen daño al Perú. Y nuestro color morado viene de ahí, porque el morado es la combinación del rojo y del azul.
Y tú sabes que el rojo ha sido asociado a los izquierdistas y el azul a los derechistas. Cuando lo mezclas, te da el morado, que es el centro, en donde te dice, señores, acá todos tenemos el derecho de salir adelante si es que tuviéramos un Estado que nos trate igual. ¿Y cómo se puede lograr de que, digamos, esas capacidades de la gente se vean fortalecidas si tradicionalmente, ¿no?, el boom económico o los recursos naturales, todo lo que produce nuestro país se lo lleva a una élite, un grupo de poder en nuestro país que generalmente se acercan al gobierno, capturan gobiernos? En mi opinión, la salida de usted en la anterior campaña electoral no solamente se debió por un cálculo político que realizaron algunos grupos políticos para sacar resoluciones en el Jurado Nacional de Elecciones, sino también, por lo que yo he escuchado y he conversado, porque Guzmán no cerraba con grupos de poder que manejaban desde medios de comunicación hasta empresas mineras y otras en el país. ¿Cómo va a lograr eso si hay esta costa arriba que es capaz de tumbarse gobiernos, de bajarse presidentes y de tener una maquinaria que puede terminar bajando una campaña electoral, como le pasó a usted? A ver, esto se logra empoderando a la gente. Cuando tú empoderas a las personas por sí mismas demandan sus derechos, salen a las calles, crean sus emprendimientos. ¿Cómo empoderar a la gente? Hay 3 grandes reformas que hacer. La primera es la reforma educativa que comienza en el vientre de la madre. Y digo literalmente en el vientre de la madre porque las capacidades se forman cuando uno es niño, cuando estás entre los 0 y los 5 años. Pero esta reforma educativa no solo tiene que ver la inicial, sino también primaria, secundaria, universitaria, etcétera. La primera gran reforma es esa, es que tenemos que obsesionarnos con la política educativa en el Perú. El Perú es el país con la menor calidad educativa en toda América Latina después de Honduras. Es decir, con excepción de Honduras, todo el mundo nos gana. Eso es inaceptable. La segunda gran reforma es la reforma productiva. Si tú capacitas a tu gente, necesitas darles herramientas para que salgan adelante, no para que se busquen una chambita, no para esperar que el del cielo les llueva una chamba, sino para que ellos solos puedan salir adelante. ¿Qué significa esta reforma productiva? Varias cosas. Emprendimientos. Poder tener una agencia productiva nacional, transformar COFIDE, y hacer que las innovaciones, los proyectos, las ideas, todo pueda ser financiado a través del Estado, de un subsidio productivo. Pero además de eso tenemos otra cosa, como por ejemplo los agricultores. Necesitamos darles herramientas para que ellos solos salgan adelante. Eso significa, por ejemplo, implementar Sierra Productiva, que es un programa muy exitoso de agricultura de subsistencia, pero también reforzar el Banco Agrario, que permite que ya la agricultura con potencial comercial y productivo puedan efectivamente salir a los mercados. La revolución de las herramientas también significa invertir en innovación, ciencia y tecnología, a través, por ejemplo, de las universidades y a través también de centros especializados. Y la tercera gran revolución para empoderar a la gente es la revolución digital. O sea, no puede ser que en el Perú no tengamos internet. La persona que no tiene internet no está empoderada. Y voy a explicar por qué sencillamente. Cuando tú tienes acceso a internet, tú puedes saber lo que está pasando en todo el mundo, a nivel nacional y a nivel internacional, y por lo tanto estás informado, y por lo tanto puedes tener mayor capacidad de juicio y de análisis personal. El internet, el tener acceso a esa información, empodera a las personas. Yo vengo de Arequipa, por ejemplo. Hemos estado 3 días en Arequipa y la mayor parte del tiempo no podía tener acceso al internet. O sea, lo puedes creer. Eso no puede pasar en el Perú, siendo Arequipa una de las 3 ciudades más grandes. En Iquitos el internet funciona cada 2 minutos. O sea, eso en el siglo XXI es inaceptable. El internet es tan importante como el agua potable y la energía eléctrica para el día de hoy, para que las personas salgan adelante. Si no solucionamos esos temas tan básicos, entonces no vamos a poder empoderar a la gente e invertir en sus talentos. Colombia, de acuerdo a los expertos, Colombia está 10 años por delante en el desarrollo de telecomunicaciones en el Perú. O sea, ¿por qué eso nos pasa a nosotros? O sea, ¿qué tienen los colombianos que acaso son mejores que nosotros? No, simplemente que no tenemos planificación en nuestro país, que no tenemos un gobierno que tenga una visión, porque esto no va a cambiar en 5 años. Hay que decirle a la gente de una forma muy transparente. El Perú va a cambiar de acá a 30 años, pero tenemos que hacer las cosas hoy, porque si esperamos 5 años más, entonces vamos a tener que esperar 35 años, y si esperamos 10 años más, vamos a tener que esperar 40. Entonces las cosas tienen que comenzar ahora. Ese empoderamiento de la gente haría que los sectores económicos que se retrotraigan, no puedan
llevar acciones en contra del gobierno? ¿Qué haría ese empoderamiento? Mira, tan sencillo como esto, con una población más educada, la manipulación de los medios de comunicación va a ser muchísimo menor. Con una población más educada, los candidatos ya no le van a poder mentir a la gente. O sea, cuando venga un candidato y te diga, yo voy a crear 2 millones de empleos, si tuviéramos personas más empoderadas, no le van a creer, nadie le va a creer, porque saben que el Estado no puede crear empleos, el Estado promueve. Entonces, cuando vengan candidatos y digan, vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para luchar contra la delincuencia, la gente no le va a creer porque sabe... Por lo menos que se den cuenta que las dádivas no compran votos. O que las dádivas no compran votos. O sea, todas esas cosas significa empoderar a la gente. Empoderar significa que tú te vuelves alguien libre. Yo quiero que los peruanos seamos libres y que seamos libres de verdad en nuestro pensamiento, que juzguemos por nuestro propio análisis personal, que tomemos decisiones informadas para nosotros y nuestras familias. Cuando tú inviertes en los talentos de las personas, eso es lo que logras. Muchas personas me han dicho, oye Julio, pero esto demora mucho tiempo, porque olvídate, pues 20 años. Mentira, no es así. O sea, si tú inviertes en educación, yo te aseguro que en 5 u 8 años ya vas a ver los impactos, porque un niño que hoy día tiene 5 años, más 5 o más 8 años, ya tiene 13, ya tiene entre 10 y 13 años, y ya puede pensar diferente. Entonces no es cierto que la educación tarda mucho tiempo en dar resultados. Eso lo acompaña con las herramientas digitales. Pero por supuesto, y además no solo eso, sino que invertir en los talentos no significa solamente aportar, invertir en la niñez y en los jóvenes, que es fundamental, sino también en la población adulta. Hoy día tenemos los profesores, el magisterio, que tanto les exigimos que mejoren su calidad como profesores, y eso me parece muy bien, con meritocracia. Pero el día de hoy no existe un programa de capacitación para los profesores a nivel nacional. Estamos en pininos ahí. Hemos comenzado algún tipo de diseño, pero no tenemos algo ejecutado. Los profesores tienen que capacitarse permanentemente porque el mundo cambia cada año. O sea, ya ni siquiera estamos cambiando cada 20 años. Cada año cambia. Y eso necesita una capacitación también, inversión en talentos de gente adulta. Siendo, por ejemplo, los profesores una masa crítica inmediata para poder hacerlo. ¿Cómo ve el tema? Y porque he visto las fotografías ayer en Facebook de la visita a la Universidad Nacional, lo que sube el auditorio, creo que contabilidad totalmente repleto, lleno a la espera de su llegada. Pero ¿cómo ve el tema de la enseñanza universitaria, tanto en privada como particular? ¿Qué hay que hacer ahí? Porque hay una reforma anunciada, pero se nota que hay muchas, principalmente universidades nacionales, que ni siquiera están dando los pasos iniciales para acreditarse, que era lo que se buscaba principalmente, que dieran una educación de calidad. ¿Qué hay que hacer en ese nivel? Porque puedo terminar bien un quinto y secundaria, no voy a encontrar una buena educación, me va a regalar un cartón que venden encima de una universidad que queda encima de un chifa. Mira, exactamente. Ahora estamos en un proceso de transición, de adecuación a una nueva ley. ¿Cómo era antes? Antes era que las universidades hacían lo que le daba la gana, las públicas y las privadas. Primero porque la autonomía, la pseudo-autonomía que las universidades tenían, les daba un blindaje para poder tomar decisiones de una forma independiente a la calidad educativa. Además de eso, como tú sabes, las universidades no pagan impuestos, ningún tipo de impuestos. Y el manejo que hacían de esos dineros y el uso que hacían de esos dineros no estaba garantizado. ¿Cómo es ahora? Ahora ha salido una nueva reforma en donde obliga a las universidades condiciones básicas, como por ejemplo tener una certificación, tener un licenciamiento. Es obvio que es necesario que las universidades cumplan requisitos mínimos para poder dar una calidad a los estudiantes. La segunda, por ejemplo, es obligar a las universidades que al menos la cuarta parte de sus profesores estén en planilla y sean profesores estables. El día de hoy muchísimas universidades tienen profesores golondrinos, que son profesores que llegan para dictar 1 hora, 2 horas y se van a su casa. Claro, y eso atenta contra la educación de los estudiantes por 2 razones. La primera, porque no hacen investigación, y necesitamos hacer investigación. Y la segunda es porque la currícula no está cohesionada, no está integrada. Cada profesor enseña lo que quiere. No hay una planificación integral de los contenidos, de las competencias que se quieren crear en los estudiantes. Pero la reforma universitaria va más allá, como por ejemplo la creación de las defensorías de los estudiantes. Ya. La nueva reforma dice, todas las universidades tienen, así como los ciudadanos tenemos la defensoría del pueblo, las universidades deberían de tener la defensoría de los estudiantes. Entonces, cuando se comete una injusticia para el pago de la matrícula o de los servicios o lo que sea, el estudiante se puede quejar. Dime, ¿a ti no te parecen esas cosas básicas, elementales? Bueno, esa transición está teniendo muchos problemas. ¿Por qué?
porque hay un montón de mafias atrás que quieren impedir que estas reformas ocurran. ¿Quiénes son esas mafias? Todos los grupos de interés que están atrás de los propietarios de algunas de las universidades privadas y que actúan de lobby a través del Congreso y se quieren tumbar la ley universitaria. Nosotros no podemos permitir que esto ocurra. Necesitamos elevar la calidad de educación por nuestros jóvenes. Las familias hacen esfuerzos enormes de llevar a sus hijos a las universidades privadas pensando que van a tener un buen futuro y están engañando a muchas familias por este tipo de situaciones. Otro elemento fundamental es que, como te dije, las universidades no pagan impuestos. Y la nueva reforma lo que les dice es, ya, bacán, tú no pagues impuestos porque la idea es promover la educación, pero déjame supervisar qué estás haciendo con esa plata, porque de acuerdo a la ley, con esa plata tú tienes que invertir en infraestructura, en investigación. Entonces, quiero ver si efectivamente lo estás haciendo. No en dietas o en manejos irregulares. Claro. ¿Y cuál es la reacción de esta gente? Se queja, se tratan de bajar a los ministros, se tratan de bajar a las autoridades, porque hay demasiada plata. Esa es la verdad. El problema del Perú es que las cosas no ocurren porque hay demasiadas mafias, demasiado ladrón, demasiada plata, y hay menos patriotismo. Y a mí me alegra estar acá en Tacna porque los tacneños entienden esto mejor. Cuando tú te vas a otras regiones en el Perú lo entienden, pero no tanto como acá, que es el amor a la patria, el sentido de que tenemos que recuperar el valor de que necesitamos un proyecto colectivo y no un proyecto personal, ni familiar, nada más. No pensar en nosotros. Pensar en nuestra nación, y que eso significa un sacrificio. Cuando viene un periodista y me pregunta, ¿usted goza de la política? Yo digo, no, yo no gozo de la política, y se sorprende. Le digo, ¿y por qué te sorprendes? Si la política es como ser bombero, como ser enfermero, como ser profesor. ¿Tú crees que a una enfermera le gusta ir al hospital y ver cómo la gente se muere todos los días? No le gusta, pero lo hace porque es su misión, porque es su propósito, porque es lo que ella busca trascender. Nosotros queremos hacer eso también. Y es duro hacer política, es difícil, es intenso, pero es lo que nos corresponde a todos los peruanos, por el bien de nuestros niños, por el bien de nuestros jóvenes. Entonces, eso es lo que está pasando en la reforma universitaria. Y en el plano nacional, así como en las particulares hay grupos, ¿no es cierto?, gente que lucra con la educación. En el plano nacionales, si bien hay universidades que tienen poca plata, Tacna es un caso sui generis, tiene 300 millones guardados que no los utiliza para investigación principalmente, que es lo que se le exige a esa universidad, y lleva el nombre incluso de Jorge Basadre. En el plano de las nacionales también hay enfrentamientos, porque el tema ahí es el control político. Así ¿no? es. Grupos de maestros por aquí, grupos de estudiantes por acá, que están más con una ideología que preocupados por el desarrollo de su propia universidad nacional. Así es, en las universidades públicas también hay mafias, pero de otro tipo, ¿no? De otro tipo. Y estas mafias tienen que ver con el control político, efectivamente, sobre todo algunos partidos políticos que no les interesa soltar la mamadera porque esas universidades le brindan algún tipo de soporte, pero también las mafias de ponerse sueldos, ¿no es cierto? Los rectores y las autoridades ellos mismos se ponen el sueldo y se asignan, y son sueldos pues que son un insulto para todos los peruanos. Entonces hay varias cosas adicionales que hay que hacer en la reforma universitaria, como por ejemplo ampliar las oportunidades para que los estudiantes puedan tener nuevas experiencias. Me voy a referir a dos particularmente. Primero, los intercambios estudiantiles, como lo que se hacía en Japón y se sigue haciendo en Japón, en Corea. ¿Por qué no mandamos a miles de estudiantes peruanos para que vayan un semestre nada más a estudiar a universidades extranjeras como intercambio? Y en 6 meses van a tener un panorama distinto de la vida, o con experiencias a nivel global, internacional. Eso puede sumar mucho en el cambio de mentalidad, en el aporte para una mentalidad más moderna. Y lo segundo es los programas de financiamiento de maestrías y doctorados a nivel internacional. Que los peruanos puedan tener la posibilidad de estudiar en las mejores universidades del mundo con apoyo del Estado. Yo estudié mi maestría en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, y mi doctorado en la Universidad de Maryland. Pero a mí nadie me dio plata, a mí nadie... Los que me ayudaron fue los Estados Unidos, o sea, le dieron la mano a un extranjero. Al llegar allá. Así es, ¿no? A un extranjero le dan la mano y nuestro país no nos puede dar la mano a nosotros. Entonces necesitamos expandir estos programas, necesitamos ampliarlos, necesitamos mejorarlos. Y eso sí, nada es gratis en la vida. Así que decirle a los jóvenes, mira, si a ti te acepta la Universidad de Harvard, yo Estado peruano, yo te voy a ayudar porque tú eres peruano y te voy a pagar todo. Pero tienes que volver al Perú después que estudies al menos 5 años.
para que tú retribuyas al país lo que has estudiado. Y después de 5 años, si tú quieres, ya vas a vivir a donde quieras. Pero con ese tipo de condicionamientos para que sea un ganador-ganador. Esas son cosas que hay que explorar permanentemente, porque necesitamos soluciones creativas para que los alumnos, para que los jóvenes tengan más oportunidades. ¿Y cuál es la posición del Partido Morado con respecto al tema del medio ambiente, principalmente vinculado al tema de la minería? Aquí tenemos una gran mina que es la Sauder, que se explota en Tacna, en Moquegua, tiene 2 minas que son Cuajone, Toquepala, tiene una refinería en Hilo, y hay grandes pasivos medioambientales generados por los relaves que utilizan y los depositan en una quebrada, y daños que han quedado de épocas anteriores en la bahía de Ite, por ejemplo. ¿Cuál es la posición que se tiene que tener o quiere tener el Partido Morado con respecto al medio ambiente y vinculado al tema de minería? Hay grandes conflictos, o por lo menos lo tiene la Defensoría identificados a nivel nacional. Primero, que toda la inversión minera tiene que respetar 2 condiciones básicas que no son negociables. La primera es la protección del medio ambiente y la segunda es la satisfacción o el cumplimiento de los compromisos con las poblaciones afectadas. Esas 2 condiciones son básicas. La minería y la inversión es bienvenida en el Perú, pero así como esa misma inversión se le pide las mismas condiciones en Australia, en Sudáfrica, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, nosotros también decimos lo mismo. O sea, queremos que cumplan exactamente las mismas condiciones que les exigen en otros países. Con relación a los daños que han habido en el medio ambiente, nada, el Estado simplemente tiene que ser muy estricto, muy firme en hacer que las empresas cumplan con estos estándares. El día de hoy estamos sufriendo un cambio en la historia de la humanidad, que es el cambio climático. ¿Qué significa esto? Que desde que el hombre apareció en la Tierra, desde hace 100.000 años, es la primera vez en la historia de la humanidad en que el hombre está cambiando su medio ambiente. Hasta hace 40 años, los ecosistemas se reproducían solos a pesar de la actividad humana. Desde hace 30 años ya no. Ahora el hombre ha cambiado los ecosistemas y hemos entrado a una época que se llama el Antropoceno. El Antropoceno es una época en la historia de toda la humanidad que está determinada por la actividad humana. Y si no llegamos a entender esto, estamos fregados, porque el fin del planeta está ya contado. Y eso significa que todos los países tenemos que tomar medidas para defender nuestro medio ambiente, porque además el medio ambiente no le corresponde a un país. Es lo que los economistas llamamos externalidades positivas o externalidades negativas. Es decir, si el Perú controla o protege su medio ambiente, no solo se va a beneficiar Perú, sino también Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil. Esa es la idea, ese es el concepto. Entonces nosotros tenemos que ser muy estrictos con eso. Y también estrictos porque la contaminación ambiental atenta contra otras actividades que son importantes para los peruanos, como la agricultura, por ejemplo. Hay casos de ríos contaminados y que obviamente han perjudicado la actividad de pesca y también la actividad agrícola, porque obviamente el agua ya no es la misma, ya no tiene la misma, digamos, no es tan natural como y hemos antes, ¿no? visto cómo ríos en el norte han vuelto su cauce y agua que se ha perdido en el mar, porque no hemos sabido hacer las represas o los lugares adecuados para embalsar. Tacna está en las mismas condiciones. Si tuviéramos esas situaciones que se han vivido en el norte, no tenemos una sola represa donde almacenar agua y controlar los ríos, y seguimos construyendo en zonas ribereñas donde sabemos que en algún momento el cauce va a regresar y se va a llevar nuestras viviendas, nuestras chacras, nuestros lotes. Va a suceder eso porque el cambio climático nos está generando todo esto. Y eso nos ocurre porque no tenemos planificación, porque no es un problema de agua. Mira, de los 200 países que hay en el mundo, el Perú tiene el puesto número 16 en términos de acceso al agua. O sea, la cantidad de recursos hídricos que tenemos es una de las mayores en el mundo. Sin embargo, te vas a muchas ciudades en el Perú y no hay agua potable. Entonces, ¿qué te dice esto? No es un problema de falta de agua, es un problema de gestión. Y nuevamente, vuelvo al tema de las capacidades y los talentos. Si no tenemos gente capacitada, talentosa, para poder gestionar esto bien, no vamos a llegar a ninguna parte. El día de hoy existen 25 empresas de gestión del agua a nivel nacional, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, de las 25, ¿sabes cuántas están quebradas? Sí, 24. Solo una da resultados en azul. ¿Y por qué se debe esto?
se debe a la siguiente razón. Porque estas entidades necesitan funcionarios de altísima calidad, especializados, porque la gestión del agua es compleja. Sin embargo, los que ponen a cargo de esas entidades son políticas, se hace por favores políticos, ¿no es cierto? Ese enfoque debe de cambiar, pero con una planificación. Necesitamos en el Perú, nuestra idea desde el Partido Morado es poder construir, es poder crear un ministerio, pero no crear un ministerio nuevo, sino transformar el Ministerio de Vivienda y convertirlo en el Ministerio del Desarrollo Urbano. ¿Qué significa esto? Que la construcción de vivienda no es solo la vivienda per se, sino es el entorno. ¿Cómo gestionas el entorno? La vivienda, el agua, la energía, la zonificación, el uso de suelos. Entonces deberíamos de tener un ministerio en donde nos diga cuáles son todas esas condiciones que debemos de cumplir para que las ciudades crezcan de una forma orgánica, incluyendo las inversiones en agua potable. Eso es planificación. Eso no significa nada de ser comunista o socialista o ruso, soviético. Eso lo hacen en todas partes del mundo. Y en el Perú no existe, como también las autoridades autónomas del transporte. Tú sabes que en la ciudad pues de Nueva York, de Washington, de Tokio, Londres, tienen las autoridades autónomas de transporte. ¿Qué significa eso? Es una autoridad independiente que define en dónde se van a construir las carreteras, los metros, los sistemas de todo, para que todo esté en orden y haya una planificación de inversiones. Bueno, en el Perú eso no existe. Como en Lima, le damos autorización en Lima y el del Callao también te dice que el del Callao entra a Lima o el de Chosica te manda el chosicano también a Lima, ¿no? Y en Lima es peor, porque ahí tienes tres cabezas, que tienes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Protransportes, y tienes la Municipalidad de Lima. Entonces, entre los tres no está claro quién manda, quién toma las decisiones, quién tiene las prioridades, y por eso Lima está como está. Lima tiene una densidad poblacional no igual, pero muy parecida a la de Nueva York, ¿ok? En términos de territorio y de población. ¿Sabes cuántas líneas de metro tiene Nueva York? 34. ¿Cuántas tiene Lima? Una. Pero no solo una, sino además no hay ni idea de cuál va a ser la planificación para construir la segunda, la tercera. No. Y además ni siquiera se ha pensado, oye, si esta se construyó por este lado, entonces las siguientes por dónde van a ir. O sea, ese es el nivel de precariedad y de falta de planeamiento estratégico que tenemos en el país. Mientras tenemos alrededor a países que hacen exactamente lo contrario, comenzando por Chile, un país que sabe al menos a dónde va a ir de acá a 20 años o 30. En el Perú ni siquiera tenemos idea hacia dónde estamos yendo. Entonces, que una de las propuestas que hace es, básicamente, que lo que hay que hacer al llegar a ser gobierno es, primero, planificar. Y esa planificación no va a funcionar si no se trabaja con los profesionales, no quiero decir independientes, porque pueden tener también un partido político, ¿no es cierto? Pero los profesionales comprometidos con el país. Si no se tiene eso, no se va a poder avanzar en el país. Así es, y la planificación tiene que institucionalizarse, porque no puede ser un presidente que diga vamos a planificar y después pasan 5 años y todo se va al diablo. Como cuando generaron el CEPLAN, ¿no? Así es, exactamente. CEPLAN. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí tenemos que crear una entidad como existe en buena parte de países que están desarrollándose, que es una entidad de planificación estratégica, de planeamiento estratégico. CEPLAN quiso hacer eso, pero no pudo porque no le dieron la importancia. Esta entidad debería de tener un asiento en el gabinete de ministros, en el consejo de ministros, un asiento, reuniéndose todas las semanas para dar a conocer cuáles son los lineamientos estratégicos en el país. Esta entidad debería de definir con sus cuadros técnicos, reportándole directamente al presidente, debería de definir en 30 años cuáles son las grandes reformas y cuáles son las líneas, cada una de las columnas de reformas importantes a las cuales deberíamos de llegar. Todas las inversiones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, todas, y los gobiernos regionales, tendrían que estar alineados a eso. Entonces ahora ya no tendríamos alcaldes que construyen estadios, ¿no? Estadios cuya capacidad es mayor a la de su población. O no nos hubiésemos tirado a los Panamericanos sin tener la infraestructura necesaria. O sea, uno no está en contra de que no se hagan los Panamericanos, pero tú ya debiste haberlo proyectado antes. En esa fecha vamos a tener esto y vas avanzando hasta llegar al punto exacto para tener la planificación y las obras listas para el evento que vas a realizar. Y yo me voy más allá. Yo inclusive pensaría que esta entidad, una vez que defina cuáles son las grandes reformas, que cada candidato presidencial
que ofrezca algo que va en contra de lo que el país ha establecido para los próximos 40 años, que esa entidad lo obligue a rectificarse. Porque todos tenemos que estar alineados. O sea, si apostamos por la educación, no puede pues haber mañana un candidato presidencial que diga, a mí eso no me importa. Porque esto es una política de Estado, no es una política de gobierno, sino una política de Estado. Hemos ido a la deriva con los CEPLAN, hemos ido a la deriva con los acuerdos nacionales, ¿no? El acuerdo nacional, pues que la verdad es que no sirve para mucho. Es una gran idea, eso sí, no hay que ser criticón por criticón. El acuerdo nacional es una gran idea, o sea, ha habido una buena intención en hacerlo. El problema es que no nos sirve, porque termina siendo una reunión en donde la gente comparte ideas, pero de ahí no se pasa nada concreto. Entonces necesitamos articular el acuerdo nacional con una institución de planeamiento estratégico y que esos sean los grandes lineamientos que el Perú lleve adelante y que eso esté atado al presupuesto, porque finalmente, ¿de qué sirve? Estos son los lineamientos a los próximos 40 años, y si yo con la plata hago otra cosa. Entonces el presupuesto de la nación tiene que estar articulado. Yo te cuento algo para que todos los tagneños sepan sobre nuestro presupuesto. El presupuesto de la República es como el presupuesto de una persona o de una familia. Entonces la madre familia con el padre familia deciden, mira, de nuestro ingreso vamos a dedicarle el 15% o el 30% a educación, el 20% al alquiler de la casa o la hipoteca. ¿No es cierto? Eso es algo básico, elemental. Bueno, los países hacen lo mismo. Tienen una planificación y saben qué dedicarle al presupuesto. El Perú no tiene eso. O sea, es increíble. O sea, tú puedes decir, ¿qué? No tenemos eso. O sea, nadie se ha sentado a agarrar el presupuesto y decir, bacán, ¿cuáles son las prioridades del país? La prioridad es educación, entonces vamos a seleccionarle tanto en educación. Eso se llama planeamiento presupuestal. El sistema de planeamiento presupuestal existe en el Perú, pero en la norma, en el papel, pero no se ejecuta. Entonces, eso es algo básico que tenemos que comenzar a hacer como país, es decir, de 100 soles que recibimos en los impuestos, bueno, ¿cuánto queremos que vaya a educación? ¿Cuánto queremos que vaya a salud? ¿Cuánto queremos? Ese tipo de orden no ha ocurrido y es parte de la cultura de la política tradicional, de la clase política tradicional en el Perú, que no planifica, que todo es una improvisación y todo el presupuesto, no todo el presupuesto, pero buena parte del presupuesto se negocia políticamente. Y yo creo que sí hay espacio para la negociación política en un presupuesto, porque estamos en política, pero lo que debería de primar es la política pública. Entonces, esos son los grandes retos que tiene nuestra nación. Pero se llega a ser gobierno, ¿no es cierto? Y se lleva estas propuestas. Yo sé que va a haber varios intereses con los cuales se tiene que chocar, se tiene que enfrentar, se tiene que cambiar. Pero el tema también pasa porque hay un gran problema que tiene el país, que es la corrupción. Cómo luchar, cómo enfrentarse a la corrupción, cómo bajar los niveles de corrupción que hay actualmente en el país. Sí. Primero, a la primera parte de tu comentario, de que esto va a recibir mucha resistencia. Y es cierto, hay muchos grupos de interés que no quieren que las cosas cambien, ¿es cierto? Hemos nombrado a uno que son, por ejemplo, los propietarios de las universidades. O de los medios de comunicación. O de los medios de comunicación. Por eso lo que necesitamos en nuestro partido, necesitamos no solo ganar las próximas elecciones, sino llevar una lista al Congreso potente. Y el mensaje para todos los peruanos es ese, o sea, es construir el Partido Morado, pero no solo para llegar al Ejecutivo, sino también para poder tener una mayoría en el Legislativo, en el Congreso, para poder hacer estos cambios. Si tenemos esas mayorías, vamos a poder hacer muchos de los cambios que te estoy diciendo. Y para eso tenemos que trabajar desde ahora. Nosotros desde hace un año venimos trabajando y vamos a seguir trabajando los próximos 4 en construcción partidaria, porque necesitamos sacar líderes. Tacna necesita varios líderes, necesitamos mínimo 5 líderes de Tacna que estén al nivel, que sean honestos, que sean buenos, que estén articulados con el partido. Bueno, eso toma tiempo, pues. O sea, no es que 3 meses antes de las elecciones vas a conseguirlos. Toma años identificarlos, formarlos, alinearlos, etcétera. Eso por un lado. El tema de corrupción. Está claro que estamos pasando por una crisis de corrupción. Todos los expresidentes vivos están siendo investigados, procesados. 14 de 25 gobernadores regionales y más de la mitad de las autoridades locales a nivel provincial están siendo investigadas. Entonces, esto no es algo menor. Esto es una crisis de corrupción. Y esto se debe a una sola cosa, que es la impunidad.
En el Perú la gente cree de que puede hacer lo que le da la gana y nunca lo van a agarrar. Y eso es lo que hay que cambiar, esa percepción de que si tú rompes la ley vas a terminar en la cárcel. Eso tenemos que recuperar, tenemos que implantar. Hoy rompes la ley y no pasa nada. Claro, pero por supuesto, ¿no? Inclusive hay algunos casos de funcionarios que roban dinero y los agarran y los meten en la cárcel. Pero pasa un año y los liberan. Entonces, o la noticia está en que entró a la cárcel en primera instancia y, oye, en sala lo vieron 2 meses después y salió libre. Así es. Y eso también pasa por el Congreso, ¿no? Hay congresistas que cometen delitos muy importantes y que su sanción es ya no vas a venir al Congreso por los próximos 3 meses. Esa es su sanción. O sea, contratan a empleados fantasmas, están... Bueno, el último que acaba de ser una llamada, hoy día salió en el peruano, llamado a amonestación pública. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué le va a importar eso? Y lo que hacen es, ante violaciones tan graves, ¿cuál es el castigo? 3 meses que no vayas al Congreso. ¿Qué más quiere? Le dan vacaciones. ¿Y cuál es el castigo? Entonces, ese es el mensaje que se le da a los jóvenes. Hoy día, en el Perú, el 60% de la población es joven. Son personas entre 18 y 40 años. ¿Cuál es el mensaje que están recibiendo? Que acá no importa nada. O sea, que tú puedes hacer lo que quieras y nunca te va a caer la ley. No hay referentes. Los jóvenes dicen, si tú quieres ser un doctor, piensa en alguien que es un gran doctor. Dice, yo quiero ser como tú. Si hay un economista, igual, un actor o lo que sea, un deportista, un futbolista. Pero el joven que quiere meterse en política, ¿qué dice? Quiero ser como quién. No encuentro un referente. No hay. Tienes que regresarte a las épocas de Piérola o de Castilla, para decir, no quiero ser como Ramón Castilla. No puedes. Entonces tenemos que recuperar eso. Hay muchos peruanos honestos y talentosos que quieren meterse en política. Y yo los invito a que lo hagan. Invito a todos los tacneños que quieren hacer algo diferente. ¿Cómo romper que se ese sumen. temor? O sea, tú tienes un buen talento, una persona inteligente, preparada, quizás en nivel universitario o acabando de terminar la universidad, y tiene las ganas de servir, quiere servir, pero se encuentra y mira lo que tú me dices, ¿no? Oye, el alcalde, el gobernador, el congresista, el presidente, no, yo no me voy a meter ahí, o sea, me he quemado las pestañas para terminar una profesión, ser una persona honesta, y meterme y malograrlo todo en una gestión de algún político. ¿Cómo romper ese mito? ¿Cómo entrar a romper esa barrera? Romper primero entendiendo el por qué es importante. Asumir una posición de liderazgo es trascender en tu vida. Es entender que la vida, el día de hoy, en el siglo XXI, solo te va a llegar hasta los 80, 90 años y no más. Y entender de que así tú creas en cualquier religión católica, el judaísmo, el musulmán o lo que sea, y lo que te prometan para la siguiente vida, tú sabes que en cualquier caso no te vas a acordar. Y saber de que lo importante es cómo trasciendes en esta vida. Ese sentido de propósito es el que te llena de energía para asumir cargos de liderazgo y le da un sentido a tu vida, un sentido más grande, no digo más importante, sino más abrumador que el propio progreso individual y familiar. Eso es el incentivo más grande de transformar vidas, de cambiar el futuro de mucha gente que no tiene las oportunidades que tú, por circunstancias de la vida, has tenido. Yo tuve que estudiar con beca en el colegio, con crédito estudiantil en la maestría, con beca en el doctorado, porque tuve suerte. Pero yo me pregunto cuántos miles de jóvenes en el Perú no han tenido la misma suerte que he tenido yo de encontrarme pues con alguien que me dijo o me dio el dato o la información para hacerlo. Entonces eso, tenemos que salir de nuestras zonas de confort. La gente no sale de su zona de confort porque al ser humano le gusta tener control sobre sus vidas. Y yo lo entiendo. Cuando tú sientes que todo lo tienes controlado, entonces vives con tranquilidad. Pero cuando sales de tu zona de confort, es ahí donde te viene la inseguridad. Y te sientes una persona insegura. Bueno, pues mi respuesta ante eso es, cada vez que te sientas inseguro es porque estás creciendo como persona. No le tengas miedo a la inseguridad. Cada cosa que tú te sientes desconfiado o no capaz es porque estás en el proceso de aprender. Y eso te va a hacer una persona mejor. Entonces tenemos que salir de eso. Yo vivía hace años en mi vida privada, con mi familia, ganando lo que me da la gana, por las oportunidades que he tenido en educarme. Pero vivía en mi zona de confort.
Y de una vez dije, ¿sabes qué? Vamos a meternos en política. ¿Que da temor? Por supuesto que da temor. Todos somos seres humanos. ¿Te da nervios? También te da nervios. Pero entonces es una buena señal. Si tú sientes eso es porque es una buena señal. Métete en política. Yo no era el único loco. Ahora hay un montón de locos. Acá en Tacna hay un montón de locos morados que creen en lo mismo. Lo veo por todos lados. Y a nivel nacional somos más del 30% de peruanos morados, locos, que creemos en lo mismo. ¿Por qué no le tienen miedo al aumento de a que se mantenga la valla electoral? Conversé con Carlomagno Salcedo, ha sido mi compañero en la universidad, y me dijo, no, al 4% nosotros no le tenemos miedo, nosotros vamos a seguir adelante. Hay una propuesta del gobierno de bajar nuevamente la valla, que fue una valla prácticamente dirigida hacia ustedes y hacia el sector de Verónica Mendoza para subirlo o hacia los nuevos grupos que se vislumbraba podían aparecer en el país. Pero sí es el tema de los 3 años de antigüedad, que también que planteaba me parece Mulder, y que está claramente dirigido a los grupos políticos que están en estos momentos, y ellos deben sentir la respiración en la nuca por ingresar dentro del registro de organizaciones políticas en el país. Sí. Mira, cuando hace un año nosotros compramos el kit electoral, las vallas eran altísimas, ¿no? El 4% de las firmas que habían cuadriplicado, o sea, multiplicado por 4 el número de firmas, una locura. Era 1%. Era 1%, los requisitos para los comités provinciales eran mucho mayores, etcétera. Pero nosotros en ese momento no nos quejamos. Dijimos, ya pues si nos ponen las vallas altas, nosotros vamos a trabajar duro y las vamos a cumplir. Ya. Y desde hace un año venimos trabajando en eso. ¿Qué es lo que no nos gusta o nos preocupa? Es que a mitad del camino te cambien las reglas de juego. Que tú estás en medio camino con unas reglas y después te dicen, ¿sabes qué, señor? Mira, yo te dije que íbamos a jugar fulbito, ¿ya? Pero ahora ya no. Ahora vamos a jugar vóley, ¿qué te parece? Entonces, después que le ha metido 3 goles olímpicos, entonces ahora te dicen que ya no, que ese juego no vale, que mejor otro. Entonces, eso es sospechoso, eso es una trampa, y esa es una forma de cerrar el sistema político para los mismos de siempre, para los mismos involucrados en Odebrecht. O sea, esta es una reforma electoral para Odebrecht, para que todos aquellos involucrados en la corrupción sean los únicos que puedan candidatear y los peruanos tengamos que apostar por el mal menor otra vez. Entonces, esto es antidemocrático, es anticonstitucional. Y eso de decir que uno necesita tener 3 años como mínimo para postular, eso tiene nombre propio. Que sería casi a fin de año, ¿no? Claro, o sea, sí, ahorita, ¿no? Meses, ahorita, o sea, esa reforma electoral tiene nombre propio. Y obviamente el nombre propio es el fujimorismo, que está desesperado porque obviamente siente que las fuerzas democráticas son mucho más fuertes. Ellos sienten que la próxima la pueden ganar, pero por los que están actualmente. Pero si entran nuevos actores, tambalean, ¿no es cierto? Y lo que nosotros pedimos es que la reforma electoral sí tiene que ocurrir, pero que ocurra bien. Si este grupo de congresistas fujimoristas realmente están interesados en fortalecer los partidos políticos, yo me pregunto, entonces, ¿por qué no han propuesto ahora en el Congreso que se elimine el voto preferencial? Que es la razón por la que hay transfugismo y la gente invierte en sus puestos cuando es candidato al Congreso. O la rendición de cuentas. Así es. ¿O por qué ¿De dónde viene la plata? Claro. ¿O por qué no han propuesto de que, por ejemplo, no se puede aceptar el financiamiento pues de actividades ilegales como el narcotráfico, cosas así? O, por ejemplo, obligar a los partidos políticos a que formen a sus militantes, que es algo tan importante. ¿Por qué en lugar de proponer eso, proponen ahora elevar más las vallas para los partidos políticos? Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es realmente hacer una reforma de verdad? ¿O el objetivo más bien es asegurarse las próximas elecciones? Entonces los peruanos tienen que estar muy atentos. Y esto nosotros no lo hacemos por el Partido Morado, lo hacemos por todas aquellas iniciativas que quieren participar en democracia. Los peruanos, las elecciones pasadas, han demostrado de que quieren un cambio en el país y que quieren una renovación política. Y lo que está haciendo la clase política actual es más bien ir en contra de esa voluntad y hacer exactamente lo contrario que se está haciendo en América Latina. Los países en América Latina, ante la crisis política, en lugar de cerrar el sistema, están abriendo el sistema, justamente para promover la renovación y que así se salga de esta crisis política. En el Perú es el único país en donde estamos haciendo lo contrario, cerrando. Porque los intereses creados, los lobbies, ¿no es cierto?, las mafias, son muy fuertes. ¿Y cómo hace Julio Guzmán para evitar ser visto como caudillo?
porque es la imagen pública del Partido Morado, pero para que no ser visto como el único líder de esta agrupación política, caudillismo nunca es bueno, pero ¿cómo hace para luchar contra eso? Porque dicen Partido Morado, Julio Guzmán, nada más, ¿no? ¿Cómo hace para que se note que hay una amplitud, una democracia, nuevos actores dentro del mismo grupo político? Construir partido. Es la única forma. Y eso se hace con tiempo. Y esa confianza se construye. Construir partido significa no solo tener bases activas, no solo formar a los militantes, sino identificar líderes. Porque lo que el Perú necesita son equipos de gente, no solo una persona. Entonces, la mejor forma de demostrarle a los peruanos que el Partido Morado no es de una persona es mostrar la evidencia de que con años de anticipación el partido está recorriendo el país, formando sus cuadros, identificando a sus líderes, creando organización. Eso es. Y todo este trabajo estoy segurísimo que va a tener el resultado que nosotros queremos, de tener líderes en todas las regiones del país. ¿Qué ciudades han visitado acá? Ah, sí, te comento. Mira, la gira morada al sur comprende 5 diferentes regiones en 19 diferentes provincias. Comenzamos en Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa y ahora le estamos terminando acá en Tacna. Además el recorrido ha sido mayoritariamente en auto, lo que nos ha permitido que entre provincia y provincia tú puedas parar en los pueblos y conocer las realidades, etcétera. Entonces ha sido muy intenso, con muchas lecciones aprendidas. ¿Y todos ya con bases formadas? Ah, pero por supuesto, nosotros no hemos ido a crear bases, hemos ido a formalizar nuestros comités provinciales, que significa significa hacer las juramentaciones pertinentes, tener los padrones con los requisitos que te pide el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, formalizarlas. Y obviamente en el proceso también fortalecerlas, porque tú comprenderás que cuando nosotros visitamos las provincias hay una convocatoria muy grande. La gente va para conocer, para saber qué pensamos, etc. Tenemos 4 provincias, van a formalizar la principal, la que es la de Tacna, la más poblada. Ahora sí. Ahora en esta visita vamos a formalizar solo la de Tacna. No significa que no tengamos en las otras provincias, tenemos en las otras provincias, pero vamos a formalizar ahora la de Tacna. Y en más o menos un mes y medio vamos a tener las otras provincias también ya constituidas. Tarata, Candarave y Jorge Basadre. ¿Quién es el responsable en Tacna o los responsables? Juan Pablo Palza es quien está ahora con nosotros, es el coordinador político regional, es decir, es el máximo representante del Partido Morado en Tacna. ¿Cómo fue elegido? Él fue elegido por las bases y además por la confianza que las autoridades nacionales tenemos en él. Juan Pablo, y yo recién lo conozco de la campaña. No es una persona pues que yo conozca de hace 10, 15 o 20 años. Nos hemos conocido en la campaña y se ha ganado su puesto por su trabajo, por la meritocracia, por su compromiso, por su lealtad en el partido y por esa razón está liderando. Permíteme solo un segundo para que Juan Pablo buenas tardes ya. Danos el cronograma de hoy porque la gente nos ha escuchado en el mercado, ha participado en la actividad del día de ayer. ¿Qué actividades tienen ahora? Creo que hay un almuerzo y luego ya la formalización, la juramentación que tienen hoy. Sí, hola, ¿cómo estás, Fernando? Y un saludo a toda tu distinguida audiencia y a los televidentes que nos están viendo en este momento. Sí, nosotros hemos desarrollado una serie de actividades importantes, pero la principal, que es la razón por la que nuestro líder está con nosotros ahora, es la formalización, como dice él, del comité provincial, que lo vamos a tener a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde en el sindicato de choferes de la avenida 2 de Mayo, más arriba de Bellas Artes. Ahí vamos a tener ¿a 2 cuadras? Sí, va a estar cerca para que nos puedan acompañar en este proceso de formalización del comité provincial. ¿Quiénes se acompañan en esa directiva? Bien, nosotros hemos designado, como dice nuestro líder muy bien, en base a varios aspectos y requisitos fundamentales y esenciales que tenemos en el partido, que es primeramente la meritocracia, la integridad como persona, ¿no? Los valores que conjuga y que tiene esta persona, y que es, por ejemplo, en este caso, nuestro compañero morado Raúl Cerruto. En sus hombros va a recaer esta responsabilidad del comité provincial. Él lo va a desarrollar, y él ha formado ya un equipo de gente también precisamente basado en esos aspectos esenciales que tenemos, que es la meritocracia dentro del partido, el compromiso, la lealtad al partido, la lealtad a nuestro líder,
la voluntad que están poniendo y las evidencias que tenemos en el avance que estamos haciendo nosotros aquí como parte de lo que nos corresponde como región aportar para nuestro partido. Dos cosas rápidas, una última rápida. Van a juramentar en el sindicato de choferes, pero el local queda en Grau, la línea del tren, ¿no es cierto? Frente a la organización San Pedro, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Así es. ¿Qué pasa si me están escuchando ahora, por ejemplo, en la M, ¿no? En Cantarabe, en Tarata, en la Sierra, o en Jorge Bazar en este momento, y quiero trabajar y quiero con un grupo de gente que cumpla los requisitos que ustedes están pidiendo, armar los comités provinciales o distritales que tienen que armar? ¿Y qué pasa si yo estoy acá en la ciudad y quiero participar del grupo de ustedes en el tema principal, que es la recolección de firmas? ¿Cómo tengo que acercarme o ser parte del grupo que está trabajando esta formación de partido? Nosotros estamos en permanente trabajo, Fernando, y quiero aprovechar para invitarlos a todos los que deseen adherirse a este trabajo que estamos haciendo de recolección de firmas a nuestra base principal, que es en la avenida Cusco, urbanización La Virreina B2, en la misma avenida Cusco, sí, donde estamos trabajando. El responsable de recolección de firmas aquí en la región es Grover Rojas. Ya. Él tendría con él tendríamos que hacer el contacto y reunirnos para tenemos nosotros una serie de estrategias interesantes para poder cumplir con nuestra cuota de firmas. ¿Ya superaron su cuota? ¿Cuánto es la cuota? La cuota de nosotros es 8.600 firmas, de acuerdo a la ley y al porcentaje aplicado. Pero nosotros siempre nos hemos establecido duplicar esa cuota a nivel nacional y a nivel regional, exactamente. Nosotros prácticamente nuestra cuota total, que es la duplicada, la tenemos avanzada casi en un 70%. Hemos avanzado muchísimo y hay muchísima aceptación. Sí, no, yo me lo cruzo en los mercados, en Cono Sur, en Ciudad Nueva Altolesa, al toque, un color morado ese que están pidiendo firmas. Así es, estamos trabajando. Felicitaciones. Gracias. Don Julio, gracias por visitarnos. ¿Qué mensaje le daría a la población de Tacna que lo está escuchando y lo está viendo a esa hora? Primero, que son lo máximo, que los tacneños en verdad, el cariño que tienen, el recibimiento que nos han dado es abrumador, y se sienten dos sentimientos: uno, el de agradecimiento, pero el segundo, el de gran responsabilidad, Fernando. Hay muchos jóvenes que creen en nosotros y por lo tanto no podemos parar de trabajar diseñando nuestras propuestas, estando conscientes que se puedan implementar, volviendo a la región. Los presidentes hacen campaña y van a las provincias, y después cuando son elegidos nunca más vuelven. Llegan, por ejemplo, a Tacna, a la ciudad, se quedan 3 horas, ¿no es cierto? Hacen lo que sea y de ahí vuelven. Un presidente de la República no puede hacer eso. Un presidente de la República tiene que entender que lo más importante es la gente y siempre estar en contacto. Un presidente de la República, cuando salga elegido, tiene que volver a las provincias, así como está haciendo. Que no cambie, ¿no? Porque, que no cambie. No sé, político o a mí como periodista, qué sentimiento, qué tan lindo se siente cuando la gente te da un espaldarazo o te habla en la calle o te dice qué bien esto, qué bien lo otro, o confío en ti, o hasta te dice necesito esto, ¿no? Y no cambiar eso, o sea, no cambiar como persona, porque después se llega al poder y ¿sabes qué? Me olvidé lo que pasó antes. Sí, y por ejemplo ahora en la gira morada, ¿cuánto nos ha tomado? 2 semanas. 2 semanas recorrer 19 provincias. Yo te pregunto, ¿tú crees que un presidente de la República no puede hacer eso? Por supuesto que lo puede hacer. En 2 semanas, recorrer 19 provincias, tener contacto con la gente, no defraudarle. Entonces, lo hizo en campaña, ¿por qué no lo va a hacer de presidente? Es correcto. Así que muchas gracias, Fernando, por el espacio, y la próxima vez que estemos acá. Esperamos tu visita. Claro que Saludos a don Carlomagno Salcedo. Por supuesto.